En el mundo de la interacción humana existe algo verdaderamente fascinante. Las palabras que elegimos cuidadosamente, la melodía de nuestra voz e incluso los más mínimos matices de las emociones transmitidas por nuestra entonación, poseen una asombrosa capacidad para penetrar profundamente en el corazón de los demás. La exquisitez en el habla no es simplemente la habilidad de hacer malabarismos con términos complejos o dominar la entonación a la perfección. Ante todo, es un espejo que refleja nuestro yo interior y nuestra actitud hacia el mundo que nos rodea. Al esforzarnos por lograr un estilo de comunicación más refinado, en esencia, buscamos revelar las mejores facetas de nuestra personalidad, lo que inevitablemente influye en cómo nos perciben los demás. Pero, ¿qué significa realmente ser elegante al hablar? La verdadera elegancia no es un conjunto de reglas o convenciones sociales, sino más bien la capacidad de expresar respeto tanto por uno mismo como por los demás. No significa pretender ser alguien que no eres o crear una imagen de inaccesibilidad. Por el contrario, la elegancia reside en la sinceridad, en la capacidad de ser uno mismo, pero siendo plenamente consciente del impacto que nuestras palabras y acciones tienen en los demás. Una persona que habla con exquisitez no busca impresionar, sino establecer una conexión auténtica a un nivel profundo. Hablar con elegancia es como abrir una ventana al alma. No solo es importante lo que decimos, sino cómo lo decimos. Cada palabra, cada pausa, cada cambio de entonación puede revelar más de lo que pretendíamos, y ahí radica la magia de la comunicación exquisita. No se trata simplemente de transmitir información, sino de crear un espacio para la conexión emocional, donde las palabras se convierten en una extensión de nuestra propia esencia. Ser elegante al hablar significa tener una mente y un corazón abiertos, listos para escuchar antes de hablar. La verdadera expresión exquisita nace cuando podemos comprender a la otra persona, reconocer sus sentimientos y responder de una manera que se ajuste no solo a nuestros pensamientos, sino también a nuestras emociones. Es un delicado equilibrio entre lo racional y lo emocional que requiere cierta humildad, disposición para aprender y una adaptación constante. Pero, ¿cómo lograr esto? ¿Qué secretos se esconden detrás de esta aparente sencillez? Las respuestas a estas preguntas abrirán nuevos horizontes en el arte de la comunicación para todos. Quédate con nosotros y descubrirás cómo transformar tu habla, haciéndola no solo hermosa, sino también verdaderamente mágica. Cada palabra pronunciada posee un poder asombroso. Es capaz de abrir horizontes de oportunidades o, por el contrario, erigir barreras insuperables, acercarnos a los demás o arrojarnos al abismo de la soledad. El lenguaje actúa como una especie de puente que conecta nuestros mundos interiores, nuestras experiencias únicas con la experiencia de quienes prestan atención a nuestras palabras. En el momento del habla, es como si ofreciéramos una parte de nosotros mismos, un fragmento de nuestro ser, cuyo contenido profundo a veces ni siquiera somos plenamente conscientes. La exquisitez del habla no reside solo en la hábil selección de palabras o en el dominio impecable de las construcciones sintácticas, sino también en la capacidad de elegir conscientemente aquellas palabras que resuenan con nuestra verdad interior, en el corazón mismo de nuestra esencia. La elegancia en la comunicación es, en esencia, una forma de ser y de existir en el mundo, una habilidad para interactuar con los demás desde el respeto, la claridad y, sobre todo, el amor a uno mismo. Este tipo de comunicación no surge instantáneamente como resultado del estudio de una determinada técnica o truco. Se cultiva gradualmente, con el paso del tiempo, a través de la experiencia acumulada, la observación atenta y la práctica constante. Nuestra manera de hablar
refleja nuestra actitud hacia el lenguaje, hacia las ideas y, lo que es más importante, hacia nosotros mismos. El habla exquisita es el fruto de una mente que ha aprendido a reflexionar sobre cada palabra antes de pronunciarla, a reflexionar sobre lo que quiere transmitir al oyente y a darse cuenta de que las palabras no son solo herramientas, sino poderosos actos de creación capaces de dar forma a la realidad que nos rodea. Cada vez que pronunciamos algo, en cierta medida damos forma al mundo, y esta responsabilidad debe tomarse con toda seriedad. La forma en que expresamos nuestros pensamientos puede servir como un reflejo de nuestra sabiduría interior, del mundo que hemos podido cultivar dentro de nosotros mismos, de nuestra capacidad para ser conscientes del momento presente en toda su plenitud. El arte del habla elegante no consiste en demostrar un amplio vocabulario o en la habilidad de hacer malabarismos con términos complejos para impresionar. La verdadera exquisitez se manifiesta en la sencillez y la claridad de la exposición. Es un acto de sinceridad, cuando decimos exactamente lo que queremos decir, sin adornos innecesarios ni barniz artificial. A menudo, el exceso de palabras se convierte en el peor enemigo de la claridad, y la claridad, a su vez, es uno de los aspectos más importantes de la elegancia en el habla. Hablar con exquisitez, en muchos casos, significa saber callar a tiempo, hacer una pausa, permitir que el silencio hable por nosotros. El silencio a veces es la forma más poderosa de comunicación. Nos brinda la oportunidad de reflexionar, alejarnos del ajetreo y el bullicio, y dar espacio para que nuestras palabras adquieran el peso y la importancia que merecen. En la pausa, el mensaje se vuelve más profundo, más significativo, más resonante. La elegancia en el habla no consiste en hablar sin cesar, sino en saber cuándo y cómo hacer que cada palabra tenga un significado genuino. Al conocer a una persona cuya forma de hablar se distingue por su gracia y sutileza, uno no puede evitar sentir un encanto especial que va más allá de una simple colección de palabras. La exquisitez del habla no es solo un dominio virtuoso del lenguaje, sino también una manifestación vívida de la fuerza interior que irradia el hablante. Las palabras son solo la parte visible del iceberg, mientras que el verdadero impacto lo ejerce la energía, la vibración y la sinceridad con la que se pronuncian. La convicción en la voz, la profunda creencia en la veracidad de lo que se dice, es lo que permite al oyente captar la esencia del mensaje, trascendiendo el significado literal de las palabras. En este contexto, la elegancia del habla se convierte en un acto de autenticidad. Hablar con exquisitez no significa ocultar el verdadero yo detrás de una máscara de una imagen idealizada. Por el contrario, es la capacidad de expresarse de la manera más honesta y sincera posible, con profundo respeto por uno mismo y por los demás. No tener miedo de mostrar tu vulnerabilidad, sino esforzarte por construir un diálogo respetuoso y fructífero. El lenguaje utilizado con elegancia tiene un poder curativo, transformador e inspirador. Las palabras tienen la capacidad de construir puentes entre las personas, brindar consuelo, despertar la comprensión y, sin duda, enriquecer las relaciones. Sin embargo, para que las palabras adquieran este poder, primero debemos aprender a escucharnos a nosotros mismos. La verdadera elegancia del habla comienza con una escucha atenta, con un deseo sincero de comprender a la otra persona en lo profundo de su alma. Hablar con exquisitez no es solo una técnica perfeccionada, sino también un estado interno especial, el resultado de una mente y un corazón abiertos, que no temen la comunicación sincera. Solo cuando estamos listos para escuchar verdaderamente profundo, nuestras palabras pueden alcanzar su objetivo y tocar los corazones de otras personas.
La escucha atenta, sin interrupciones ni intentos apresurados de formular una respuesta sin esperar a que termine de hablar el interlocutor, es uno de los elementos clave de la comunicación exquisita. Para lograr una verdadera elegancia en el habla, es necesario prestar mucha atención no solo a la elección de las palabras, sino también a la postura, la impresión general y el lenguaje corporal. La forma en que nos mantenemos y nos movemos durante una conversación tiene un impacto directo en la percepción que los demás tienen de nuestro discurso. Una postura erguida con los hombros hacia atrás y una postura relajada crea un aura de confianza, calma y aplomo, lo que sin duda se refleja en el sonido de nuestras palabras. Por lo tanto, la elegancia en el habla está indisolublemente ligada a la energía que irradiamos. Una persona que habla con gracia se expresa no solo a través de las palabras, sino también a través de su postura, su mirada y su interacción con el espacio circundante. La forma en que nos presentamos al mundo tiene un profundo impacto en la forma en que el mundo nos percibe. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento importa, y la conciencia de este poder nos permite controlar el curso de la comunicación. Cada palabra hablada es como una semilla que arrojamos al mundo. Esta semilla puede brotar de muchas maneras diferentes, dependiendo de cómo la sembramos y en qué suelo cae. Nuestras palabras tienen un poder enorme, capaz de influir profundamente en los demás, tanto de forma positiva como negativa. No basta con pronunciar las palabras correctamente. La verdadera maestría reside en saber cuándo, cómo y con qué intención deben pronunciarse. A menudo, el impacto de nuestras palabras está determinado no tanto por lo que decimos, sino por cómo lo decimos. El tono de voz, la entonación, el ritmo del habla. Todo esto juega un papel importante en el proceso de comunicación. En la búsqueda de la exquisitez y la elegancia en la comunicación, es necesario armonizar todos estos elementos con nuestras intenciones profundas. No se trata simplemente de saber hacer malabarismos con frases complejas o recurrir a un lenguaje elevado para crear una impresión fugaz. La verdadera maestría de la comunicación florece cuando uno logra revestir conceptos intrincados en una forma simple, accesible y convincente. La capacidad de explicar ideas complejas de forma natural es una señal segura de un dominio genuino del arte de la comunicación. A veces, lo decisivo no es tanto el contenido de nuestros discursos, sino la capacidad de transmitir la esencia, descartando todo lo superfluo. Esto supone una capacidad desarrollada de empatía, la capacidad de escuchar y comprender al interlocutor antes de compartir las propias reflexiones. Nuestra propia actitud hacia otra persona puede convertir una conversación ordinaria en una experiencia valiosa para ambas partes. La esencia no está en imponer las propias opiniones, sino en crear una atmósfera donde cada uno pueda compartir sus pensamientos de una manera respetuosa y enriquecedora. Una persona que domina este arte comprende que la verdadera profundidad no reside en el contenido de lo que se dice, sino en la energía y el respeto que acompañan a cada palabra. Quienes saben establecer una conexión sólida, incluso a través de palabras sencillas, saben que lo principal es la sinceridad de la intención, y no hay nada más auténtico y exquisito que un deseo puro y genuino de entendimiento mutuo. A veces, las palabras más sencillas que salen del corazón tienen un impacto imborrable. No se trata de adornar el discurso por un efecto ostentoso, sino de la capacidad de expresar con claridad y directamente la propia esencia. La verdadera sutileza y elegancia no residen en la complejidad de las ideas, sino en la claridad con la que se transmiten. La comunicación exquisita es la capacidad de compartir lo más íntimo, de ser transparente,
para que no haya ni una sombra de pretensión en las palabras. En el momento en que intentamos parecer lo que no somos, el mensaje pierde su fuerza y su sinceridad. Para transmitir sutileza y elegancia, no es necesario tener conocimientos enciclopédicos. Es mucho más importante establecer una conexión sincera con lo que expresamos. Esto implica no solo ser consciente del significado de las palabras que pronunciamos, sino también comprender el impacto potencial que pueden tener en los demás. Se trata de una percepción sensible de cómo será interpretado nuestro mensaje por la audiencia. La verdadera fuerza de la comunicación reside en el hilo invisible que somos capaces de tender entre nosotros y los demás. A medida que empezamos a ser más conscientes de la elección de las palabras y de la forma de expresar nuestros pensamientos, se hace evidente que cada gesto, incluso el más insignificante, una mirada fugaz o una pausa elocuente entre las palabras, juega un papel decisivo en el proceso de transmisión de información. A menudo, la verdadera elegancia se manifiesta precisamente en estos momentos de silencio, cuando el espacio entre las palabras adquiere tanta importancia como las propias palabras. Las pausas bien colocadas añaden profundidad al mensaje y permiten a los oyentes respirar, reflexionar sobre lo que han escuchado. Cada silencio se convierte en una oportunidad para una penetración más profunda en la esencia de lo que se ha dicho, para percibir el mensaje con mayor intensidad. Cada vez que entramos en comunicación, se nos brinda una oportunidad única de expresar no solo nuestras ideas, sino también nuestra actitud hacia el mundo que nos rodea. La forma en que elegimos las palabras, cómo las construimos en frases y cómo las transmitimos al exterior, habla elocuentemente de nuestro estado interior. Las personas que consiguen crear una imagen de elegancia y exquisitez lo logran no por una técnica de habla impecable, sino por una forma de interacción genuina y sincera con los demás. Están presentes en el momento, son conscientes de lo que está sucediendo, y esto les permite navegar con una gracia natural en el flujo de la comunicación. Esto se manifiesta en cada palabra que pronuncian, en cada gesto, y tiene mucha más influencia que el simple contenido de la información transmitida. Por lo tanto, el verdadero dominio de la comunicación reside en la capacidad de sintetizar el pensamiento, eliminar todo lo superfluo y concentrarse en lo que realmente importa. No hay nada más convincente que la claridad con la que una persona es capaz de transmitir su punto de vista. Esto no significa simplificar las ideas hasta un nivel primitivo, sino que implica la capacidad de traducir lo complejo a un lenguaje accesible para la comprensión. Claridad, precisión y profundidad no son conceptos mutuamente excluyentes. Por el contrario, en una combinación armoniosa, estas características crean una forma de comunicación que posee un efecto verdaderamente poderoso y atractivo. Cuando nuestros pensamientos están revestidos de formulaciones cristalinas y precisas, se abre al interlocutor la posibilidad no solo de escuchar, sino también de sentir la profundidad de lo que se ha dicho, de adivinar sin error nuestras verdaderas motivaciones y, como consecuencia, de reaccionar de la manera más adecuada. La exquisitez en el arte de la comunicación no es solo el pulido de la oratoria, sino también la capacidad de construir relaciones armoniosas con el interlocutor. La forma en que nos mostramos durante una conversación juega un papel clave en cómo se interpretará nuestro mensaje. La mirada, la postura, cada movimiento del cuerpo, todo esto contribuye a la percepción de nuestras palabras. Una persona que domina el arte de la comunicación elegante se expresa no solo a través del habla, sino con todo su ser. Cada gesto, una mirada fugaz, todo esto amplifica el efecto del mensaje transmitido. Por lo tanto,
La presencia personal se convierte en un componente indispensable de la elegancia en la comunicación. Cada una de nuestras declaraciones es una oportunidad no solo de ser escuchados, sino también de influir en los demás. La palabra posee un poder increíble. Es capaz de curar heridas del alma, construir puentes de entendimiento mutuo, brindar consuelo y sabiduría. Sin embargo, para que las palabras sean realmente efectivas, es necesario que sean inseparables de nuestras intenciones sinceras. La elegancia no reside solo en el brillo externo y las expresiones cuidadosamente elegidas, sino también en los sentimientos que experimentamos cuando nos expresamos. La forma en que nos dirigimos a los demás influye directamente en cómo nos perciben. Detrás de cada palabra pronunciada hay algo más que su significado literal. Las palabras son conductoras de nuestra energía interior, de nuestras vibraciones más profundas. Y no importa lo rebuscado que sea nuestro lenguaje, lo principal que se siente en la conversación es la sinceridad que impregna cada palabra. Cuando hablamos desde el corazón, no solo intercambiamos información, sino que compartimos una parte de nuestra alma, aquello que nos hace únicos. Es esta conexión genuina la que da origen a esa verdadera elegancia que no necesita adornos adicionales para ser apreciada. El arte de la comunicación refinada se manifiesta en su notable capacidad para trascender lo ordinario. Para lograr la eficacia, no es necesario recurrir a giros del lenguaje elaborados. A veces, las frases más sencillas y sin complicaciones tienen el impacto más fuerte, ya que son un reflejo de la claridad cristalina del pensamiento y la sinceridad de los sentimientos, lo que no puede pasar desapercibido. La claridad es una cualidad valiosa que se manifiesta no en la cantidad de palabras pronunciadas, sino en la capacidad de expresar la esencia de manera clara y concisa. En este contexto, la comunicación exquisita es, ante todo, la capacidad de hablar al grano, saber qué y cuándo decir, evitando la verborrea innecesaria. Cada palabra pronunciada debe ser un reflejo de la intención, que, a su vez, debe ser clara, precisa y directa. No se puede dejar de notar esa particular sutileza que poseen las personas que saben expresar sus pensamientos con exquisitez. Esta sutileza reside no solo en la cuidadosa selección de palabras, sino también en la forma de presentarlas, en la alternancia rítmica de las frases y en las delicadas pausas que surgen entre ellas. La forma en que se formulan las ideas influye directamente en cómo serán percibidas por el interlocutor. Por ejemplo, las pausas estratégicamente mantenidas permiten que el mensaje penetre más profundamente en la conciencia del oyente, dándole tiempo para reflexionar sobre lo escuchado. El silencio bien colocado puede ser tan expresivo como una palabra bien elegida. En este sentido, la comunicación exquisita no es solo el arte de hablar, sino también el arte de escuchar. La capacidad de hacer una pausa a tiempo le da al interlocutor la oportunidad de reflexionar sobre lo dicho. En el arte de la comunicación refinada, juega un papel clave la comprensión profunda de las emociones que surgen en el proceso de interacción. Nuestros sentimientos no son simplemente un complemento a la información transmitida, sino una parte integral de nuestro mensaje, que refleja nuestras relaciones y experiencias. La capacidad de controlar nuestras emociones tiene un gran impacto en cómo se perciben nuestras palabras. El equilibrio interno, la serenidad y la capacidad de mantener el control emocional son cualidades que caracterizan a una persona cuyo discurso se distingue por una gracia especial. En lugar de ceder a reacciones impulsivas o al poder de los sentimientos pasajeros, tal persona encuentra en sí misma la fuerza para responder desde un estado de calma, profunda reflexión y sabiduría.
Es este autocontrol emocional el que sirve de base para una comunicación que no solo es eficaz, sino que también está impregnada de respeto y sensibilidad hacia el interlocutor. La percepción de nuestra personalidad por parte de los demás depende en gran medida de cómo dominamos el espacio que ocupamos. Nuestra postura, lenguaje corporal y mirada juegan un papel decisivo en cómo se percibe nuestro mensaje. Una persona que busca la exquisitez en la comunicación es consciente del enorme poder de las señales no verbales. La forma en que nos mantenemos, cómo nos movemos y cómo nos presentamos, forma la impresión de nuestra presencia. Por ejemplo, una postura recta, una mirada atenta y un gesto amistoso pueden ser tan expresivos como las palabras cuidadosamente elegidas. Nuestra postura refleja nuestro estado interno y, al ser conscientes de ello, podemos lograr la armonía entre el lenguaje corporal y lo que queremos transmitir a los demás. La comunicación exquisita no es solo la elección de palabras, sino también la forma de pronunciarlas, la capacidad de presentarse y comportarse con dignidad. Un elemento igualmente significativo de la comunicación elegante es el profundo respeto. Cada palabra que pronunciamos debe irradiar respeto hacia el interlocutor. Al entablar un diálogo, es importante adoptar una posición de igualdad y empatía, reconociendo en la otra persona una personalidad con sus propios sentimientos y una visión única del mundo. La cortesía y la amabilidad no son simplemente manifestaciones formales, sino una forma de rendir homenaje a otra persona, de demostrar que valoramos su presencia y opinión. Este enfoque crea una atmósfera de respeto mutuo y abre un espacio para una comunicación libre y sin complicaciones, desprovista de barreras y prejuicios. La exquisitez en la comunicación no reside en la distancia o la arrogancia, sino en la sinceridad, en el trato digno al interlocutor y en la capacidad de escuchar con el corazón abierto. Otra característica distintiva de la comunicación elegante es la capacidad de crear una atmósfera de confianza en la que el interlocutor se siente cómodo y dispuesto a compartir sus pensamientos. Es necesario crear un espacio que fomente la sinceridad y la apertura. Tal atmósfera se construye sobre la autenticidad, el respeto mutuo y la voluntad de comprender a otra persona sin juzgar. Una persona con el don de una comunicación elegante comprende que las palabras son solo una herramienta para establecer una conexión más profunda. La comunicación genuina ocurre cuando ambas partes están dispuestas a abrirse, a compartir no solo sus ideas, sino también sus emociones y su visión del mundo. Profundizando en la esencia de la comunicación a un nivel superior, se hace evidente que no se trata simplemente de dominar el habla o un conjunto de técnicas. Es un proceso interno profundo que requiere autoanálisis, confianza en el propio valor e interés sincero en el interlocutor. La verdadera elegancia se manifiesta en la capacidad de mantener la serenidad, escuchar atentamente sin interrumpir, responder con empatía y tacto y seleccionar las palabras con cuidado. En el curso de este proceso, desarrollamos habilidades para gestionar nuestras propias emociones, aprendemos a reconocer el estado emocional de los demás y creamos una atmósfera de confianza y apertura. Cada interacción se convierte en una oportunidad única para demostrar la riqueza de nuestro mundo interior, expresando no solo pensamientos, sino también emociones y transmitiendo energía. La forma en que establecemos contacto con los demás a través de las palabras tiene mucha más influencia de lo que podemos imaginar. No solo es importante lo que decimos, sino también lo que hay detrás de esas palabras, lo que realmente queremos transmitir. Este impulso interno que impulsa nuestra comunicación es lo que da vida a nuestro mensaje. Cuando nos damos cuenta de este aspecto más profundo, nuestras interacciones se vuelven más sinceras,
ricas y, en última instancia, más significativas. Muchos creen que la elegancia en la comunicación radica en un habla impecable, una especie de perfección en la elección de palabras. Sin embargo, este no es el factor determinante de una conversación exquisita. Además del dominio técnico, lo que distingue a quienes alcanzan una verdadera profundidad en la comunicación es la capacidad de establecer una conexión con el interlocutor, brindándole una sensación de comprensión y reconocimiento. Las palabras son solo herramientas, pero la verdadera magia reside en la conexión viva que podemos establecer al usarlas. La verdadera belleza de la comunicación se manifiesta no en el dominio impecable del habla, sino en la sinceridad con la que revelamos nuestro ser interior a los demás. Es más importante no seguir ciegamente las normas lingüísticas estrictas, sino mantenerse fiel a uno mismo, ser capaz de transmitir la propia singularidad de manera honesta y abierta. Por supuesto, no se puede ignorar el aspecto técnico de la cuestión. El timbre de voz, el patrón rítmico del habla, su fluidez y melodía. Todos estos son elementos de una sinfonía compleja que busca la armonía entre nuestros pensamientos y su percepción por parte del oyente. Cada conversación tiene su propio ritmo único, su propio ritmo de desarrollo, y la capacidad de sentir y comprender este ritmo es un don valiosísimo. No se trata de llenar el éter con un flujo de palabras sin sentido, sino de elegir los momentos más apropiados en que nuestra voz, nuestras ideas, puedan ser escuchadas con la máxima claridad y fuerza. Es importante no solo hablar por hablar, sino crear pausas, momentos de silencio, cuando sea necesario, para que cada palabra adquiera peso y significado, para transmitir la esencia sin sobrecargarla innecesariamente. Este enfoque no solo facilita la comprensión, sino que también fomenta el establecimiento de una conexión más profunda y orgánica. La comunicación genuina se basa en la empatía, la capacidad de sentir las emociones de otra persona y reaccionar ante ellas de manera adecuada. Cuando sinceramente nos esforzamos por comprender al interlocutor, por ponernos en su lugar, nuestra forma de hablar se transforma. Nos volvemos más sensibles, más cautelosos en la elección de palabras, conscientes de que cada uno de nosotros lleva consigo un bagaje único de experiencia vital que puede influir en la percepción de la información. La empatía es ese puente que allana el camino hacia los corazones de otras personas, transformando la comunicación cotidiana en algo realmente significativo. Las palabras impregnadas de compasión se convierten no solo en un instrumento para imponer las propias opiniones, sino en una forma de sentir el alma ajena y tender una mano de ayuda. Cuando la empatía se convierte en la fuerza impulsora de nuestra comunicación, nuestras ideas adquieren una fuerza especial, ya que comenzamos a escuchar y comprender las necesidades emocionales de quienes nos rodean. Al desarrollar en nosotros la capacidad de sentir empatía, profundizamos simultáneamente en el conocimiento de nosotros mismos. Aprendemos a reconocer nuestros propios sentimientos, a encontrar un lenguaje común con ellos, lo que nos permite mantener la calma y la sabiduría en cualquier situación. El autoconocimiento se convierte en la base para una comunicación más sutil y armoniosa, ayudándonos a ser conscientes de nuestras propias reacciones y a no permitir que tengan poder sobre nuestras palabras. La capacidad de detenerse, escucharse a sí mismo y analizar los propios sentimientos antes de decir algo, hace que nuestra comunicación sea más clara, precisa y eficaz. La verdadera elegancia no consiste en reprimir las emociones, sino en saber gestionarlas, dirigiendo su energía hacia una interacción eficaz. Cada instante de comunicación es una oportunidad para aprender algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre los demás. En las conversaciones nacen nuevas ideas,
se abren nuevos horizontes y se encuentran caminos para acercarse. La comunicación es un proceso vivo y en constante evolución que exige nuestra total implicación, la capacidad de estar aquí y ahora, conscientes de cada palabra y gesto. A medida que aprendemos a controlar nuestras expresiones y a percibir la reacción de los demás, nos convertimos en verdaderos maestros de la comunicación, capaces de adaptar nuestro enfoque a cada situación, teniendo en cuenta las necesidades y las circunstancias. La comunicación exquisita está intrínsecamente ligada a un profundo respeto por la diversidad de pensamientos, puntos de vista y experiencias vitales humanas. No se trata de minimizar las diferencias y aspirar a la homogeneidad, sino de reconocer y celebrar la riqueza que aporta la disparidad. La capacidad de ver la belleza en diferentes puntos de vista enriquece nuestra percepción del mundo, nos hace más receptivos a nuevos conocimientos y abiertos al diálogo. En el mundo moderno, donde las interconexiones son cada vez más estrechas y la diversidad de culturas y opiniones es cada vez más evidente, la capacidad de interactuar eficazmente con personas de diferentes orígenes y convicciones adquiere una importancia primordial. Esta valiosa habilidad no solo amplía nuestros horizontes, sino que también permite construir sólidos puentes de entendimiento mutuo entre representantes de diversas culturas y visiones del mundo. La verdadera elegancia en la comunicación se manifiesta en nuestra capacidad de valorar y respetar a los demás por su singularidad, independientemente de su forma de expresarse. La autenticidad es otra piedra angular de la comunicación exquisita. Cuando nos mostramos ante los demás tal como somos en realidad, sin intentar adoptar una imagen ajena o un papel impuesto, nuestra autoexpresión se vuelve más convincente y sincera. La gente percibe infaliblemente esta autenticidad, y es precisamente ella la que se convierte en la base para establecer una conexión profunda y significativa. No necesitamos recurrir a ninguna estratagema o manipulación para que nuestras palabras alcancen su objetivo. Basta con ser sinceros, seguir siendo nosotros mismos, para que cada palabra dicha tenga peso y significado. La elegancia en la comunicación no nace de seguir ciegamente reglas y cánones rígidos, sino de la capacidad de encontrar nuestra propia voz, única e irrepetible, que resuena al unísono con nuestra verdad interior y respeta la verdad del otro. Al perfeccionar el arte de la comunicación, desarrollamos simultáneamente la confianza en nosotros mismos. Esta confianza no proviene de un dominio impecable del habla, sino de la conciencia del valor de lo que compartimos, de la comprensión de que nuestras palabras tienen un propósito y de que merecen ser escuchadas. La confianza en uno mismo es como una corriente eléctrica que se transmite a los demás, y cuando irradiamos convicción en lo que decimos, nuestra presencia se vuelve irresistible e inolvidable. La gente se siente atraída por las personas seguras de sí mismas, porque se sienten tranquilas y cómodas cerca de quienes están en armonía consigo mismos y con sus pensamientos. La inseguridad, por el contrario, levanta un muro invisible que impide el establecimiento de una conexión sincera. Cuando hablamos con el corazón, es como si buscáramos una auténtica comprensión mutua. La fuerza de nuestras palabras reside en su sinceridad y autenticidad. Pues, a pesar de que todos somos capaces de expresar nuestros pensamientos, solo unos pocos logran llegar al corazón de los demás. El secreto no está en qué decimos, sino en cómo lo decimos. Las palabras que provienen de una persona que se ha conocido profundamente a sí misma y ha encontrado la armonía interior, encuentran una viva resonancia en el alma de los oyentes. Parece como si la energía de la verdad impregnara cada palabra pronunciada, haciendo que los demás se sientan vistos,
comprendidos y respetados. En esto consiste la verdadera maestría de la comunicación exquisita. Es fácil caer en el error de creer que la exquisitez del habla requiere conocimientos enciclopédicos y un dominio virtuoso de un vocabulario complejo. Sin embargo, la verdadera exquisitez no reside en la acumulación de palabras intrincadas, sino en la capacidad de transmitir la esencia, lo que realmente importa. A menudo, las ideas más profundas se expresan de forma sencilla y clara, sin excesiva detallización ni equilibrismo verbal. En la sencillez reside la verdadera elegancia, pues para expresar lo más importante no siempre se necesitan adornos rebuscados. En una época en la que el flujo de información avanza imparablemente, la capacidad de hablar al grano, eliminando todo lo superfluo, se convierte en un verdadero don. Lo importante no es demostrar erudición, sino transmitir la esencia de la forma más accesible y comprensible posible. Esta concisión está intrínsecamente ligada a la paciencia. A veces, impulsados por el deseo de expresarnos, nos apresuramos a llenar las pausas con palabras. Pero la comunicación eficaz no se basa en la velocidad, sino en la calidad. La elección meditada de las palabras y la capacidad de pronunciarlas en el momento oportuno, cuando están dispuestos a escucharte y entenderte, es lo que realmente importa. El tiempo dedicado a reflexionar antes de hablar, a buscar la mejor manera de expresar tu pensamiento, hace que la comunicación sea mucho más profunda y significativa. La prisa engendra caos e incomprensión, mientras que una pausa medida, el silencio entre las palabras, da la oportunidad de reflexionar sobre lo dicho. La forma de expresar nuestros pensamientos refleja nuestra visión del mundo. Las personas que están en armonía consigo mismas se comunican de forma fácil y natural. La elegancia se manifiesta no solo en el habla, sino también en la confianza en uno mismo. El respeto por uno mismo se transmite a través de cada palabra y acción. Cuando somos conscientes de nuestro valor, no necesitamos la aprobación de los demás, porque sabemos que aportamos algo importante al mundo. Esta confianza da fuerza a nuestras palabras y respeto al interlocutor. El respeto por los demás comienza con el respeto por uno mismo, y esto se manifiesta en la comunicación. La elegancia no es una exquisitez ostentosa, sino la conciencia de la propia fuerza y la capacidad de utilizarla para construir relaciones sinceras y significativas. La comunicación exquisita implica no solo la capacidad de expresar los propios pensamientos, sino también la generosidad que se manifiesta en la creación de un ambiente favorable para el interlocutor. Es importante darle la oportunidad de hablar, escuchar atentamente, no interrumpir y abstenerse de juicios precipitados. La conversación no es una competición de elocuencia u originalidad de ideas, sino un valioso intercambio de pensamientos y sentimientos que enriquece a todos los participantes. La generosidad se manifiesta en la disposición a la comprensión, la aceptación de las diferencias y la creación de un espacio abierto para otra persona. A veces, se puede mostrar verdadera elegancia simplemente escuchando al interlocutor con atención e imparcialidad. Cabe recordar que la comunicación no se limita al intercambio verbal de información. A menudo, la impresión más fuerte no la producen las palabras, sino lo que queda sin decir. El lenguaje corporal, la expresión facial, los gestos y la mirada son capaces de transmitir mucho más que las frases pronunciadas. Una sonrisa sincera, una mirada compasiva o una postura abierta pueden transmitir una gran cantidad de información al interlocutor sin una sola palabra. La comunicación exquisita tiene en cuenta este aspecto, por lo que una persona con gracia es consciente de que cada gesto, mirada e incluso silencio tienen un significado determinado.
La comunicación no verbal tiene un poder enorme, ya que es capaz de tocar los corazones de las personas, como no siempre pueden hacerlo las palabras. La conexión que surge a través de gestos auténticos y una manifestación sincera de uno mismo es una de las formas de comunicación más profundas y fuertes. Sin embargo, cabe destacar que la exquisitez en la comunicación no implica evitar los temas delicados o las contradicciones. La verdadera elegancia se manifiesta precisamente en la capacidad de discutir cuestiones complejas y delicadas con dignidad, evitando la agresión y las etiquetas. La capacidad de defender el propio punto de vista sin atacar a la persona, sin perder la calma, es un signo seguro de gran clase en la comunicación. El conflicto no debe ser un acto de destrucción. Gestionado con tacto y respeto, se convierte en un trampolín para el desarrollo y la convergencia de posiciones. Nuestra reacción ante los desacuerdos es un espejo de nuestra madurez emocional y habilidades comunicativas. La elegancia en este caso es la capacidad de mantener la serenidad y el respeto, incluso cuando las emociones están a flor de piel. Al aspirar a la perfección en la comunicación, es importante recordar, es un proceso de aprendizaje continuo. No se trata de alcanzar un ideal, sino de un crecimiento constante, adaptación y aprendizaje de cada interacción. Cualquier conversación es una oportunidad para perfeccionar el arte de la comunicación sincera y eficaz. A medida que se toma conciencia del poder de la propia palabra, se comprende la enorme responsabilidad. Nuestras palabras son capaces de influir profundamente en los demás, y esta fuerza debe utilizarse con sabiduría. La comunicación exquisita no es una transformación instantánea, sino el resultado de un trabajo constante sobre uno mismo y las relaciones con los demás.